describiéndolo como lo hemos venido haciendo, la persona de Jesús. Por cuestiones de tiempo, voy a ir directamente a mirar el sexto y el séptimo, para que luego entonces le dediquemos todo el espacio necesario al libro de la gloria, que es desde el capítulo 13 en adelante. Bueno, entonces por ahora quisiera hacer como algunos, porque hemos venido leyendo y comentando, ¿no? Aunque eso es bonito, consume mucho tiempo, y a pesar de eso, y que me encanta hacerlo, digamos que estoy bajo un espacio de tiempo. Entonces, terminamos el signo número, vimos el número, el cuarto, la multiplicación de los panes, vimos el quinto, de sus caminos sobre el agua, y ahora vamos a entrar al sexto, que es la curación del ciego del nacimiento, y vamos a mirar el sexto y el séptimo en esta primera hora, ¿no? Y quiero solamente hacer dos referencias importantes al capítulo sexto, porque, al capítulo séptimo, perdón. Hemos venido viendo cómo en estos diálogos Jesús se va revelando en la medida que la comunidad va viendo su necesidad de Él. ¿Está bien? El lunes veíamos que cuando Jesús detecta que la persona o que la comunidad está lista para recibir, entonces Él se da. ¿Está bien? Y por eso hay una serie de circunstancias que constantemente nosotros, que somos los lectores, tenemos que estar súper atentos. ¿Por qué? Porque realmente el Evangelio nos va haciendo más dóciles, ¿sí? Maleables, moldeables, y en el fondo es la idea de que podamos, a donde vamos, poder hacer todas esas confesiones de fe que son tan importantes. Quisiera entonces, primero, Jesús va entrando en una serie de movimientos y va entrando en una serie de fiestas del pueblo de Israel, y cada vez que San Juan habla de una fiesta particular es porque Jesús va a revelar algo particular de Él. Entonces, si se dan cuenta, en el capítulo séptimo empieza diciendo: después de esto Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. Pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Y entonces sus hermanos, así comienza el capítulo, le dicen: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Si se dan cuenta, el siguiente versículo, miren lo interesante lo que dice el siguiente versículo, es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Hay puntos bien interesantes. Miren cómo constantemente el Evangelio nos pone en una situación muy fuerte, y los mismos miembros de la familia le dicen a él: bueno, si es que tú eres el Mesías, pues manifiéstate como Mesías. Y eso hace unos ecos, por ejemplo, a la experiencia de Jesús en el desierto y el mal tentándolo, ¿no? Tentándolo. La primera tentación, recuerden, es: toma estas piedras y conviértelas en pan, ¿no? Por ejemplo. La segunda tentación es, ¿cuál es? ¿Sí se acuerdan? Ok. Pues tantas veces que la han visto, han escuchado. ¿La qué? ¿La cuál? Bueno, la siguiente es que el demonio lo sube a la parte más alta de la montaña de Jerusalén, de la torre de Jerusalén, para que se bote de ahí, ¿no? Y que los ángeles que no permita, porque que no le vaya a pasar, ¿no? Y esa es la segunda tentación, es decir, mostrar un signo extraordinario, ¿sí? Porque eso tiene que ver con eso, para que entonces todo el mundo crea. Y eso es lo que constantemente el pueblo judío está pidiendo signos. Y ahora la familia dice:
haz más signos para... pero lo están realmente tentando. Bueno, finalmente el demonio le dice, híncate ante mí y adórame, ¿no? Entonces uno le dice, adorar solamente a Dios, ¿no? Bien. Entonces, pero las tentaciones están presentes porque a veces nos damos cuenta que la gente no ve como referencias de San Juan a los evangelios sinópticos, es decir, a Marcos, Mateo y Lucas. No está encargado, pero San Juan está más adelante. Entonces, a raíz de esto, yo creo que lo tengan en cuenta porque estas fiestas son importantes. Miren, y un poquito de historia porque eso nos ayuda. En el siglo como 125 antes de Jesucristo, hubo una revolución de la familia Macabea. Por eso hay un libro que se llama Macabeos 1 y Macabeos 2. Cuando murió Alexander el Grande, ¿no? El gran conquistador, muere muy joven, sus generales se dividen su territorio y hay uno que se queda con la zona donde está Israel, donde está el pueblo judío, que se llamó Felipe, perdón, es Felipe, no, estoy pensando en otro. Lo tenía aquí, no, que ahora se me fue el nombre. ¿Epigmenio? No, pero él se decía llamar Epifanes. Así que se me olvidó el nombre. Bueno, lo que quiero decir es que Epifanes, ahorita me acuerdo, porque él lo que va a hacer es tratar de continuar la obra de Alejandro, es de imponer el imperio griego como tal en el pueblo judío. Y lo que va a hacer es que él va... Ya lo tengo acá, no sé, ya casi me están... Epitafio, bueno, se me olvidaron. Y lo que hace es que en el templo él toma lo que se llama el candelabro, que representa la presencia de Dios también para el pueblo judío, que era un candelabro que se podía, bueno, con los brazos, que muchas veces vemos el candelabro puesto judío, ¿no? Yeah. Bueno, ese candelabro... ¿Cómo? Antíoco Epifanes, eso, Antíoco Epifanes. Gracias. Eso, Antíoco Epifanes tiene una cosa muy interesante porque todos estos hombres de aquella época querían tener un contacto o mostrarse ellos como hijos de la divinidad, que ellos fueron nacidos de dioses, ¿sí? Y el hecho que se llame Epifanes, Antíoco Epifanes, porque Epifanes viene de la palabra epifanía, ¿sí? Como manifestación. Entonces él se quería hacer llamar y venerar, digámoslo así, como un semidios. Entonces, él en el templo de Jerusalén toma la menorá, que se llama así el candelabro, lo saca y pone un dios griego ahí en la mitad del templo, en la parte más sagrada. Eso fue una cosa terrible para Israel y eso creó toda la revolución macabea. Cuando los macabeos entran a pelear contra el ejército en aquel entonces no solamente de este padre, sino también del hijo de él, entonces ganan y al ganar tienen una serie de ritos para volver a consagrar el templo, volverlo a ponerlo como delante de Dios. Y uno de estos ritos que hicieron fue precisamente volver a encender la menorá, el candelabro. Pero como todo estaba en ruinas, ¿sí? Entonces buscaron en las ruinas del templo y encontraron aceite. Y ese aceite sirvió para encender los brazos del candelabro y duró y dicen los pueblos judíos, dice que por milagro duró encendido 8 días. Entonces, a raíz de esto, ellos hacen la fiesta de consagración del templo y se convierte en la gran fiesta de las luces, ¿sí? Y eso lo celebran todavía hoy. Bueno, también como están otras fiestas, la fiesta de las tiendas, como está la fiesta de la Pascua, eso todavía existe ese tipo de cosas. Bien, pero todo es para rememorar o recordar, hacer memoria de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con ellos. Sacarlos de Egipto, llevarlos,
habitar con ellos, porque las cosas más lindas que hay en todo el Antiguo Testamento es que Dios se hace una tienda con ellos. El pueblo acampa y Dios acampa con ellos, ¿sí? Entonces, en este capítulo 7, Jesús se va a presentar y se va a presentar Él como la verdadera. En cada fiesta que representa algo, Jesús se presenta como la verdad de lo que esa fiesta representa, ¿no? Entonces, quiero mostrarles que Jesús sube a la fiesta y hay un problema pues, de contradicción, porque todo el mundo tiene que ver con Él. Y Jesús habla, primero va como escondido, que no lo vamos a leer, pero dice que no va y luego sí va. Va como escondido y pareciera que Jesús no resiste no hablar, ¿no? Y se para Jesús y empieza a confrontar. Entonces, vamos a pasar del 7 del capítulo 7 al versículo 37. Sí, del capítulo 7 a 37, para poder entrar ya al capítulo, a la curación del ciego nacimiento. Entonces dice, en el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Entonces, si se dan cuenta, en esta fiesta, donde había una serie había dentro del rito de la fiesta, había de tomar agua y verterla sobre el altar principal del templo, y la gente pasaba y le vertía agua, ¿sí? Y lo interesante que es que uno de los ritos de la celebración es que la gente tomaba cañas de madera y golpeaban el altar, recordando a Moisés golpeando la roca, ¿sí? Y entonces en esa celebración, que es absolutamente solemnísima, Jesús se presenta, Él como la verdadera agua, y inmediatamente el eco a la samaritana, ¿no? Recuerden que todo está así. Y no solamente eso, que Él ya no hay que beber, porque eso es lo importante, que hay ciertas preguntas acerca del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está y es necesario en nuestra experiencia de fe, porque hay gente que rechaza el Antiguo Testamento, o dicen que no es necesario estudiarlo. No, es que si el uno acompaña al otro. Sin el antiguo no se entiende el nuevo. Bueno, es así de sencillo. Entonces, es absolutamente, se compagina. Y para poder entender los evangelios, uno tiene que conocer el Antiguo Testamento. Si no, todas esas referencias que hacen aquí no tendría sentido. Entonces, esta experiencia de que Jesús se muestre y diga, esto lo decía, lo está diciendo San Juan, él comentando esa acción. En el 39, esto lo decía refiriéndose al Espíritu con mayúscula, que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Entonces, miren cómo San Juan hace de Jesús, toma ese momento y Jesús proclama quién es Él, la única y fuente verdadera del agua, y que realmente estamos hablando de lo que trae la fuerza del Espíritu. Y al mismo tiempo nos está hablando que hay dos dones que yo les insisto a ustedes que siempre los tengan en cuenta. ¿Qué es lo que trae Cristo en el Evangelio de San Juan? Gracia y verdad. Eso, muy bien. Entonces, y obviamente dentro de la gracia está la experiencia del don del Espíritu. ¿Señor? Tengo una pequeña duda, como una pregunta. Sí, pregunte. Sí. Dice que Jesús tenía que ir por el Espíritu. No, por el Espíritu no. ¿Por el Espíritu Santo? No. Aquí está diciendo San Juan, porque ¿cuándo va a entregar el Espíritu Jesús? Ya en la resurrección. Sí. Pero aquí está preparando el don, está preparando el regalo. Y San Juan es el comentario. Dice, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él.
Porque aún no había espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Y se está refiriendo precisamente a la anticipación del don. ¿Sí? ¿Me hago entender? Jesús siempre traía el Espíritu. No, sí, pero como el regalo. No, o sea, me refiero Que nos va a dejar a nosotros. claro, o sea, Jesús va lleno del Espíritu. El Espíritu siempre existe. Pero ahora el Espíritu va a ser entregado a la comunidad. Claro, y lo va a entregar a manera de don. Entonces estamos, o sea, San Juan está preparando el Pentecostés, prácticamente, ¿sí? Que es diferente, o sea, porque es San Juan, porque San Juan nos va a hablar de dos momentos importantes del Espíritu, pero cuando lleguemos ahí, yo hago la mención. Entonces, la comunidad está narrando, o San Juan está narrando y la comunidad está narrando lo que ya recibieron, pero lo está narrando ahora, preparando a los que ahora están escuchando el Evangelio para que entren en la experiencia del don, ¿no? O sea, el don, y lo importante es que el don lo va a dar Él, porque el don del Espíritu Santo siempre ha sido dado por el Padre. En este caso, ¿sí? Lo va a dar Él. Y eso es bien importante, porque al final, en la historia de la teología, va a haber un problema acerca de que quién da el Espíritu, o el Padre o el Hijo. Y la Iglesia Católica dice el Padre y el Hijo, ¿no? Un pequeño detalle, una I, que ha creado un problema grandísimo. Bien, sigo porque a partir de ahí siguen estas discusiones acerca de quién es Jesús y las tensiones que se dan a la hora de por qué, o sea, aquí la gran tensión que ustedes ya la notan desde el principio es quién es Él, por qué actúa así, por qué habla así, y Jesús está mostrando los signos para que vean los signos. ¿Está bien? Es interesante. Y de esa manera Jesús se va revelando, se va mostrando. Vamos a llegar al capítulo 8, y aquí vamos a leer solamente un pedacito del capítulo 8, y luego les voy a mostrar cómo se divide el capítulo para hacer unos comentarios después en la mitad del capítulo, porque quiero llegar al ciego de nacimiento. Prácticamente el capítulo 7 y el 8, aunque está cargado de significado, van apuntando a lo que va a acontecer con el milagro de la curación del ciego de nacimiento. Que viene este precioso capítulo, el capítulo 8, que tiene como parte la narración de la mujer adúltera. ¿Está bien? Es algo de las cosas más lindas que hay dentro del Evangelio, de la manera como Jesús actúa, ¿no? Y la manera como le llevan a él, a esta mujer que ha sido tomada, sorprendida en adulterio, y cómo Jesús frente a esta experiencia se comporta, ¿no? Entonces, pero si se dan cuenta, dentro de los signos, la mujer no aparece, ¿está bien? Porque no es un signo, pero de todas maneras sí abre el espacio para abrirnos de por qué Jesús se revela como luz del mundo. Y eso lo hace precisamente con el contexto de la mujer adúltera. Bien, entonces, yo creo que todos conocen el pasaje, ¿sí? Y una cosa interesante acerca de todo el capítulo es que es un capítulo largo, y quiero solamente centrar en dos cosas. Primero, porque Jesús se va a presentar como la luz del mundo, y quiero como que hablemos acerca de eso, porque dice en el capítulo 8, al final, dice, ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más, ¿no? Y apenas dice eso, Jesús habla y dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me siga no caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.
Y es interesante porque la primera proclamación que hace Jesús acerca de sí mismo como luz, lo hace precisamente en un momento en que ha iluminado, ¿sí?, la vida de una mujer que estaba a punto de ser condenada. Porque, bueno, condenada ya estaba. Porque como el texto bíblico decía que a la mujer y al hombre que se les pille en adulterio, entonces serán lapidados. Entonces, ahora hay una intención clarísima aquí de mostrar a esta mujer totalmente envuelta en adulterio. Y recuerden que Jesús, desde el principio, ¿quién es? Es el novio. Batería, se lo cogió, hombre parado. Un padre preparado vale por dos padres. También no. Ya estaba que botaba la. Bien. ¿Cómo se me fue la paloma de un baño? Que Jesús es presentado como en el Evangelio de San Juan, como el verdadero novio, el verdadero esposo. Y también hay una referencia importante acerca miren, esta semana se han ido a misa, se han dado cuenta que el profeta Ezequiel ha estado mostrando una serie de visiones y de visiones, pero también de oráculos para Israel. Y hay uno de ellos lindo, que en el cual muestra a Israel que ha nacido como un aborto, ¿sí? Y está en el desierto y realmente habla de un bebé abortado, totalmente abortado, y la mamá ha salido, lo ha dejado ahí, ¿no? Y dice el texto que Dios vio el aborto ahí, todavía moviéndose. Y a raíz de esto, lo describe, pero terrible, ensangrentado, de poca apariencia, provocaba repugnancia. O sea, es bien grotesco y cruda la descripción. Pero dice el texto que Dios se llenó de compasión y la lavó, empezó a criarla, y que era una niña, obviamente, que empezó a crecer. Y luego la describe creciendo, haciéndose mujer, que es muy interesante y muy bonito. Y luego dice que la adorna, la hace una reina, y que luego ella, después de todo lo que ha hecho Dios por ella, por Israel, ¿sí? Entendiendo a Israel como mujer, se va con otro, ¿no? Pero le dice Dios, pero si tú te conviertes y vienes a mí, yo te perdono. Ustedes, no, yo no haría eso, padre. Pero es bien interesante eso, porque la experiencia, es que el perdón de Dios de verdad nos supera. Entonces es importante ver aquí, porque Jesús entonces entra en escena y dice, y se declara Él como la verdadera luz del mundo, la luz verdadera del mundo, ¿no? Y empiezan una serie de discusiones. Y entonces no quisiera entrar en toda esta discusión entre que por qué, que por eso y por lo otro, sino que quiero que se fijen más adelante. Vamos a ir a la quinta parte, que es a partir del versículo 42 al 51, porque a mí me encanta esa parte. Y me gusta verla con ustedes. O sea, en toda esta revelación, vamos a ir específicamente a esa parte. Entonces, estoy haciendo estos saltos así para que me rinda. Dice así: ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús le respondió, a partir de ahí, porque los judíos hablan de que ellos tienen como padre, que tienen un solo padre, ¿no? Y dice, no tenemos más padre que a Dios. Entonces dice Jesús, si Dios fuera vuestro padre, me amarían a mí. Si Dios fuera su padre, me amarían a mí. Y empieza, porque yo he salido y vengo
de Dios. No he venido por mi cuenta. Bien interesante. Jesús siempre se revela como el enviado. Como el enviado. A mí eso me parece clave en la experiencia de conocerlo a Él. O sea, Él viene con una misión. Y Él mismo lo dice todo el tiempo. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Pero también ha sido enviado. Y por lo tanto, el mensajero, el enviado como tal, tiene la capacidad de presentar. Cuando digo esto me refiero a aquel que envía. Y eso es bien interesante. Eso es como cuando usted le dice a su hijo: vaya a la vecina que si por favor me presta un poco de azúcar. Y usted llega allá: vecina, mi mamá manda a decir que si le presta una libra de azúcar, ¿no? Acá hablando pues así. Muy bien, dile a tu mamá que aquí está el azúcar y ya está. Y entonces, pero el niño no va porque él quiera, sino va guiado. Y cuando dice, mi mamá dice, no lo cuestiona, sabe que la mamá de alguna manera está ahí pidiéndole el favor, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, es que todos no sabemos, padre. No, sí. Por eso los reyes, ya más tarde los reyes, cuando enviaban una delegación con sus enviados, a esa delegación nunca se le podía atacar, porque atacar esa delegación y al mensajero era atacar al mismo rey. Y por eso nadie tocaba a los mensajeros, ¿no? Y hay unas películas que lo muestran muy bonito. Hay una que se llama 300, no sé si la han visto. Y si no la vean, la que me encanta, y no tanto por la sangre, sino por la fuerza de la representación que hay. Porque está eso de Esparta, ¿no? Bueno, y llega el mensajero de este nuevo semidios que está conquistando y quiere arrasar obviamente con la isla y con todos ellos, de Esparta. Y entonces el mensajero llega y le dice: ríndete ante, este dios, no sé dónde. Y entonces ellos dicen: pues no. Y entonces llega una imagen donde él le dice: saca la espada, como queriendo amedrentarlo, y el mensajero le dice: tú no me puedes tocar, porque yo soy un mensajero de este semidios, y tú sabes lo que eso significa. Y entonces, en la película, que es película, ¿oyeron? Pero mucha película, ¿sí? Entonces, aquí y lo mata, ¿no? Y a raíz de eso, viene la guerra. Pero hago estos comentarios, ¿por qué? Porque dentro de la experiencia de Jesús, ¿sí? No solamente Él es el Hijo, Él es el consagrado, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Bueno, todo eso también es el enviado, ¿no? Entonces, todo esto miren, todo eso es para describirlo a Él, y toda la fuerza de todos los títulos que están sobre de Jesús para que nosotros podamos descubrir quién es Él. Ahora, el detalle que me gusta lo vamos a ver aquí en adelante. ¿Por qué? Porque al ser enviado, entonces Él no hace su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Porque, ¿por qué no reconoces mi lenguaje? ¿No? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ustedes son de vuestro padre el diablo, le dice a los judíos. Entonces le dice: mi padre es el verdadero padre, es Dios. Y ustedes, es lo que dice, a mí me parece terrible, pero lo que me gusta es cómo lo describe. Y lo interesante, porque eso le ayuda a uno muchísimo. Ustedes son de su padre el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre, con todo eso con P minúscula, si se dan cuenta. Y empieza: 1. Este era homicida desde el principio. 1. Miren, lo declara un homicida. Y no se mantuvo en la verdad. 2. Por lo tanto es un mentiroso, porque no hay verdad en él. 3. Cuando dice la mentira, dice lo que sale de dentro. 4. ¿Sí? Porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. Entonces
Entonces, hay una cosa muy interesante porque dentro de las experiencias más extraordinarias para mí, de la descripción del mal, está escrito ahí. Me parece un dibujo, cuando digo un dibujo, una estructura preciosa. Cuando digo preciosa no estoy alabando nada, estoy mostrando es muy real de lo que significa el contraste entre la mentira y la verdad. Por eso, los seguidores de Jesús aman la verdad por encima de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque mentir entonces es honrar al otro padre. Claro, ahí está. Además, entiendan, porque yo siempre digo esto, porque la mentira nace en primer término del miedo. Y el primer deseo del mal es crear en ti temor, miedo. Claro, y el miedo entonces te lleva a ti a mentir. A mí me parece, yo lo veo siempre, ¿no? Siempre. Usted ve a un niño, y no estoy diciendo que los niños sean hijos del demonio, no estoy diciendo eso, pero la tendencia es que apenas sienten miedo, su tendencia es a mentir. ¿Hiciste la tarea? Sí, sí, sí. Y no es cierto. Y usted sabe que no la hizo. Lo que tú tienes que decirle a él, a ver, mira, no tengas miedo. Cuando yo te pregunto si has hecho la tarea es porque quiero que te sientes y la hagas, ¿no? ¿Ves eso? Entonces, por favor, cuando te refieras a mí, por favor, refiérete desde la verdad, aunque te dé miedo. Porque ¿cuál es el miedo que tú tienes? Pues que yo te castigue. O el otro miedo más metido es que te deje de amar. Y esas dos cosas no van a pasar. Entonces no tengas miedo. Y si usted le dice eso a su hijo, a su hija, no va a tener necesidad de mentir. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y eso nos reafirma también en nosotros no tenemos necesidad de mentir. Ninguna. ¿Oyeron? Porque hay gente que me ha dicho cosas y yo digo, mire, uno no tiene necesidad de mentir. El problema es que tantas cosas envueltas, pero más allá de eso, sigamos. Porque luego Jesucristo empieza a describir la verdadera relación con el Padre. Dice, pero a mí, como os digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Mira lo interesante. Porque lo acusan a él de pecado, ¿no? De que él comete pecado. Dice, ustedes a mí de qué me acusan. ¿Cuál es el pecado? Si digo la verdad, porque no me creen. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Los judíos le respondieron, no decimos con razón que eres samaritano. Samaritano es un gran insulto, ¿oyeron? O sea, tú eres un samaritano. Piensa en la grosería más terrible, ahí se la están diciendo. Bueno, claro, y tienes un demonio. Y entonces dice, yo no tengo un demonio. Y empieza, sino que honro a mi Padre. Y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Miren interesante, que ya hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. ¿Sí? Entonces Jesús es la fuente de la vida y lo reafirma una vez más aquí. Entonces, este elemento de descripción de Jesús es muy, muy bonito porque en San Juan Jesús es el portador de la verdad. Y entonces escuchar a Jesús para nosotros es muy importante porque Él es el revelador de la verdad. Además de eso, Él como enviado entonces está hablando y revelando a lo absolutamente verdadero. Y por lo tanto nosotros estamos en toda la experiencia de la escucha. Miren, uno escucha a Jesús. Cuando digo escuchar, estoy hablando en escucha atenta de discípulo, en escucha atenta de seguimiento, en escucha atenta de experiencia de vida, de asimilación en la vida para vivir de acuerdo a la verdad que Él revela. ¿Está bien? A eso es a lo que me refiero. Entonces, el discípulo ama la verdad, busca la verdad,
encuentra en la verdad su escudo, su protección, su techo, su guarida, su torre, ¿sí? Claro. Y ahí, en la vida de uno, si uno está hablando de la verdad uno lo protege. Tal vez no inmediatamente, pero eventualmente la verdad se sabe, porque todas las mentiras caen. Eso es así, todas las mentiras caen. Entonces, siempre cuento esa anécdota cuando yo enseño el Evangelio de San Juan, siempre cuento esa anécdota porque me parece muy bonita, porque hay un santo que se llama San Vicente de Paúl, que lo conozco bien, y un día lo acusan a él de robo, y entonces lo acusan de una manera muy fuerte, sin razón y sin nada, sin evidencia, sin nada. Y entonces a él le preguntan, ¿fuiste tú el que robaste este dinero? Y él dice, solamente Dios sabe la verdad. Y dice, y yo no he robado nada. Pero como fue acusado, y etcétera, etcétera, al final, en aquel entonces en París, a los que descubrían robando en todas las iglesias, en la homilía de todo París, lo decían, este es un ladrón. Entonces ya quedaba totalmente estigmatizado en toda la ciudad. Entonces, y él, a pesar de eso, se mantuvo. Eventualmente, el que se robó el dinero confesó. Y digamos que, pero estoy hablando de como de un año después. O sea, fue muy fuerte. Pero cuando yo leía eso acerca de la vida de San Vicente, a mí me gustó mucho porque era un signo de su conversión. O sea, San Vicente fue en diferentes etapas de conversión. Y esto, los biógrafos, lo que escriben de él, dicen que para él fue muy importante haberse aferrado a Dios frente a la verdad. Porque empezó a confiar en Jesús formalmente. Hace como 2 meses les puse de tarea, en una semana, vivan como discípulos de Jesús, confiando en todo lo que Jesús les pida que hagan, a ver cómo les va, ¿no? Y hubo gente que decía, ay, padre, usted no me puso a mí, pero aguanta que sí lo vivió. Y yo decía, pero es que es vivir realmente desde la mañana hasta la noche, totalmente orientado por lo que el Señor le pide a uno vivir. Y habían retos interesantísimos, pero apegados entonces ¿a qué? A lo que Jesús les invita a vivir con todo su corazón. Entonces, al aferrarse, esa misma experiencia luego los salvaba, ¿no? Por eso la verdad salva, la mentira no. Bueno, hago este elemento porque me parece súper bonito la manera de cómo se va mostrando la identidad de Jesús. Y al final, para glorificar al Padre, también tenemos que ser todos nosotros hijos de la verdad, no de la mentira. Ahora sí, vamos a leer el signo de la curación del ciego nacimiento. Y eso íbamos a leer todo, y solamente el signo, porque ya luego van a ver una serie de comentarios. Capítulo 9. Vio al pasar un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Se va a manifestar una obra de Dios en él, en ese ciego de nacimiento. Dice aquí, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Qué lindo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que ya vimos esa piscina, ¿no es cierto? Atrás. Que quiere decir enviado, para acabar de rematar. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Entonces recuerden que el signo de la curación del paralítico de Bethesda, ¿se acuerdan? Ese está en el capítulo 5, en la misma piscina. Pero ahora él dice, ve y lávate en esa piscina. Y esa piscina ahora tiene el nombre de
enviado, ¿no? Bethesda, ¿sí? De Siloé, eso. Y ahora, por su experiencia de bañarse en esa piscina, en esas aguas, ahora ve. Y aquí estamos ante toda una experiencia profunda de lo que significa el bautizo. Y recuerden que seguimos metidos en agua, ¿no? Si se dan cuenta, que no hemos parado. Todo tiene que ver con el agua. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían, ¿no es este el que estaba sentado para mendigar? Unos decían, es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él decía, soy yo. Miren, ese soy yo no es cualquier soy yo. Y es muy bonito entender lo que significa la experiencia bautismal. La experiencia bautismal en nosotros nos regala la oportunidad de describirnos quiénes somos. Miren, es cierto que usted es de la familia Ramírez, Gutiérrez, Rojas, Fernández. Yo sé que usted nació en este pueblito y en esta ciudad, en este rancho específicamente. Usted dice, yo soy de allá, y yo soy de no sé qué, y yo soy esto, ¿no? Y luego va creciendo el yo soy, porque el yo soy va creciendo en la medida que usted va, y yo estudié, y yo soy esto, y entonces llega acá, y yo soy de este país, y yo soy tal cosa. Entonces todo el tiempo uno se está describiendo, todo el tiempo. Y aquí en la parroquia me preguntan, ¿usted quién es? Yo soy voluntario en esta parroquia, yo soy sacristán, yo soy coordinador de tal grupo, ¿sí? ¿No se dan cuenta? Claro. Pero aquí lo interesante es que ese yo soy no es un yo soy identitario frente al mundo. Es un yo soy identitario frente al nuevo nacimiento en Dios. Por lo tanto, hace un eco al yo soy de Dios. Parte de Dios es nuestro en nuestra experiencia bautismal. Es tan bonito. ¿Quién le pregunta a ustedes en una entrevista? Le pregunta, bueno, ¿quién es usted? Y usted dice, yo soy un cristiano creyente. Usted no dice eso. No, yo soy tal cosa, y yo esto, y yo lo otro. Bueno, pero hago esa diferencia porque aquí es ante todo una revelación de lo que Él es, gracias ahora, y que en este momento Él no comprende. Es interesante, porque este ciego no le pidió a Jesús que lo curara. ¿O dónde dice ahí que mientras que escuchó qué pasaba, Jesús le dijo, Señor? No. Simplemente dice, vio al pasar un hombre ciego de nacimiento, y dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva. Mira, ahora, cuando dice que escupió en la tierra, el aliento, la saliva en la Biblia representa el aliento. El barro, el hombre, al escupir sobre el barro y empieza, es como que Jesús sigue la obra creadora del Padre y añade lo que le hace falta, digámoslo así, de barro a este hombre, y lo invita ahora a nacer de nuevo, ¿no? Porque hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, a raíz de eso, estamos hablando de una obra creadora del Padre a través de Jesucristo. Además, ya Jesús ya ha dicho, como nos dicho, que Él el sábado trabaja porque su Padre no ha parado de trabajar, ¿no? ¿Recuerda que lo dijo? Pues Él sigue haciendo y recordando, porque quien lee esto inmediatamente vaya y entiende lo que está pasando. Entonces, es iniciativa de Jesús. Es Él, iniciativa, el que hace, ¿no? Entonces de ahí, mira lo que pasa. Él respondió, no decían, pero él decía, soy yo. Le dijeron entonces, ¿cómo puedes? Te han abierto los ojos. Él respondió, mire, ese hombre que se llama Jesús, hizo barro, me untó los ojos, y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Mira, tan simple. Ellos le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. ¿Por qué? Por la tendencia que tiene Jesús a hacer algo y ocultarse. Miren, es que no quisiera
sé si ustedes alguna vez han jugado, pero pareciera, no es un juego, pero sí, pero quiero colocar el ejemplo del juego, que es un juego como de pistas para que tú puedas seguir a alguien, ¿no? Entonces tú dejas algo y tú empiezas a explorar y dices, por aquí está, y luego uno le ve que para dónde está y que se deja ver un poco y usted tiene que ir detrás de la persona para llegar hasta allá. Pareciera no, Jesús utiliza esa técnica de que hace algo y se esconde y luego como que se deja ver un poco para que tú entonces empieces a seguirlo, a buscarlo, ¿no? Así, aquí está la pista y aquí dónde está, y lo pone a uno en movimiento hacia a Él. Recuerden todo lo que he dicho acerca de ir a Cristo. Jesús desea ser seguido. Y hay momentos en la vida de uno como que le hace a uno así y a ver si lo sigues, ¿no? Y él empieza como que todavía a hacerte así, a ver si tú, en la curiosidad que genera la experiencia, tú entras a buscarlo a Él. Lo llevan a los fariseos al que antes era ciego. Era sábado y mira, el problema era sábado, ¿no? Era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador, ojo, realizar semejantes signos? Y había disensión entre ellos. Me encanta ver cómo los empezaron a dividirse, unos a pelear por la identidad y el reconocimiento de Jesús. O sea, esta división que se crea. Entonces le dicen otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió, que es un profeta. De hombre, Jesús, ahora lo llama profeta. O sea, ha habido un salto. Ahora, la samaritana, tú siendo judío me pides a mí de beber, sabiendo que tú eres una... Y luego cuando empiezan a hablar, le dicen, ¿acaso eres profeta? Entonces ya empieza, y si es profeta, el del Deuteronomio, ¿se acuerdan? Cuando Dios lo llama. Entonces recuerden que todas esas referencias están ahí, porque aquí lo importante es reconocer al Señor, que es un profeta. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego, hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y le preguntaron, ¿es este su hijo, el que dice que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Sus padres respondieron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos ni quién le ha abierto los ojos. Eso nosotros no lo sabemos. Pregúnteselo. ¿Qué edad tiene para hablar de sí mismo? Sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno reconocía como Cristo, ¿sí?, quedara excluido de la sinagoga, que además de eso muestra una tensión en aquel tiempo en la comunidad de Juan. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Pregúnteselo solo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Le respondió, si es un pecador, no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó, os lo he dicho ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también ustedes hacerse discípulos de él, suyos? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. Y lo interesante, a ese, miren el descubrimiento. Y es interesante, no saben de dónde es Cristo. Nosotros sí sabemos de dónde es, ¿no? Bueno, y no es de Nazaret, ¿oyeron? Él está refiriendo en su condición divina, ¿no? Viene del Padre.
O sea, todas esas referencias son muy lindas y estamos ante toda una experiencia profunda de la identidad de Jesús. El hombre respondió: eso es lo extraño, que ustedes no sepan de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Mira lo que dice el ciego: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Mira lo que está diciendo, ¿no? Ellos le respondieron: has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros, y lo echaron fuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera y encontrándose con él, le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: le has visto, el que está hablando contigo, ese es. Y entonces lo que hace él: creo, Señor, y se postró ante él. Miren el signo, se ha pasado de hombre a profeta y finalmente lo ha declarado Dios. Porque el signo de la postración, postrarse, solamente uno se postra delante de Dios, ¿no? Entonces, y dice creo, y creer aquí es lo más importante en todo el Evangelio de San Juan. Si se han dado cuenta, todo tiene como base y fundamento creer. Y aquí creer no es un creer con dudas, ¿no? Nada, aquí no es cualquier creer, no es creer y tener, y por eso la fe es y será también siempre un acto de tu voluntad, es decir, una decisión. Bueno, claro, por eso es tan importante tener en cuenta que la fe también es un acto de voluntad. Seguimos porque se pone mejor esto. Para un juicio venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como dicen que ven, vuestro pecado permanece. Muy bien. Miren lo interesante, es decir, el signo, ¿cuál es? Que un hombre de nacimiento, ciego de nacimiento, ve. Y obviamente tienen todas esas referencias que estamos hablando. Estamos hablando de lo que significa el milagro en sí mismo, el signo, pero luego todo lo que el signo remite. Mire que es lo importante, volvemos otra vez a entender el por qué Jesús hace signos, por qué Jesús hace milagros. Porque había una pregunta de que si el milagro era un signo o por qué los signos, o cuál era la contradicción entre el signo y el milagro. No. Los milagros son todos signos. Y lo interesante, que también lo explicaba aquí, es que toda experiencia de milagro que hace Jesús, por ejemplo, los sinópticos, siempre llevan alabanza a Dios, a cantar, a alabar, a glorificar a Dios. Todos los milagros llevan allá. Y la razón de ese milagro es que uno pueda entonces, al ver el milagro, entrar en experiencia absoluta de fe y glorificar a Dios. Y entrar en experiencia de seguimiento. Esa es la razón del milagro. ¿Cuántos milagros nosotros no hemos sido testigos? Y nos hemos quedado solamente en el milagro. Por eso Juan lo llama signos, porque cada milagro tiene como función revelar algo del que ha hecho el milagro. ¿Ven? Claro, eso es así. Entonces, a raíz de eso, entramos en recuerden, me tienen que avisar en el tiempo, ¿no? Porque yo hablo y hasta ahora me estoy dando cuenta de aquí. Pero vamos hasta las 4 para... Inmediatamente después viene el discurso de Jesús, el buen pastor. Eso no lo vamos a leer. Y porque vamos a ir al siguiente signo. Vamos a leer el signo completo y descansamos para luego hacer los comentarios. Bueno, eso. Capítulo 11. Había un enfermo, Lázaro de Betania,
pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos: Rabí, ¿con qué hace poco los judíos querían apedrearte y vuelves allí? Jesús respondió: ¿no son 12 las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús le dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. ¿Para qué? Para creer, muy bien. Pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con Lázaro, llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le cerró el encuentro mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue hacia él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa, consolándola al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar, Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente y se turbó. Y dijo: ¿dónde lo han puesto? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Jesús derramó lágrimas. Está bonito ese versículo, ¿no? En otro se traduce: Jesús lloró, ¿no? Los judíos entonces decían: miren cómo lo querían. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho que este no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús: quiten la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el 4.º día. Le dice Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz:
Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas, y envuelto el rostro en un sudario. Jesús le dice: desátenlo y déjenlo andar. Qué bien, descanso. Luego